que consideremos que el esfuerzo que realizan nuestros hermanos para presentarnos cada sábado, cada lunes estos trabajos sean de provecho, que sean de éxito, que los sepamos aglutinar en nuestro pensamiento, en nuestros sentimientos y en nuestra cultura. Hermanos, que la unidad siempre se mantenga entre todos nosotros y que todo lo que aquí se haga sea en provecho de todos. Es cuanto, hermanos. Muchísimas gracias, Beneficial hermano. Permítanme un momento. Les damos la bienvenida a todos los hermanos y hermanas que están ya desde el Facebook público observándonos y también a los hermanos que están al interior de la sala de Zoom. A todos les agradecemos siempre ayudarnos a compartir los materiales, la invitación, porque es la manera en la que ustedes nos ayudan a democratizar el conocimiento. El día de hoy tenemos, como les decía, una conferencia de carácter público titulada Masonería y el Teatro, a cargo de nuestro venerable hermano Rafael Ángeles Hernández, de quienes en un momento les daré lectura de su currícula. Nuestro venerable hermano es contador público por la UNAM, ha desarrollado su profesión tanto en el sector privado como en el sector público. Se ha desempeñado como jefe de crédito y cobranza en organizaciones farmacéuticas Lumi y llegó a la administración general de la empresa Hilados de Lana SADCB. En el sector público trabaja para el Instituto Electoral de Tlaxcala, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte de Estado de Tlaxcala, el Tribunal de Justicia Administrativa y la Unidad de Auditoría Fiscal del Servicio de Administración Tributaria, entre otros. En el ámbito de las artes escénicas, es actor, cantante, fue productor general de la compañía artística GIEA desde el año 2007 y hasta el año 2021. En el año 2010 se vuelve socio y productor del grupo televisivo del Altiplano, productor de programas de televisión, varios programas. Entre el año 2011 fue productor de lanzamiento de Metrópolis Radio de la Universidad Metropolitana de Tlaxcala, entre muchas otras actividades dentro del ámbito radiofónico. Bueno, pues tiene un amplio currículum en el área escénica y teatral. Y bueno, pues ya en el ámbito masónico es miembro de la respetable logia simbólica Heliópolis número 253 de la muy respetable Gran Logia Valle de México, de la cual además es Past Master y es asiduo participante del Centro de Estudios Masónicos Internacionales casi desde sus orígenes en el año 2021 y hoy acude a nosotros a democratizar el conocimiento con esta interesante conferencia que seguro nos dejará muchas luces y conocimientos. Sin mayor preámbulo, mi venerable hermano, la pantalla y la palabra son todos tuyos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias, querido hermano Anatalayel. Bienvenidos sean todos, queridos hermanos. Los saludo a todos en sus respectivos orientes. Hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es el teatro y la masonería. Todos conocemos un poco acerca del teatro, pero yo creo que la gran mayoría, al momento de hablar de teatro, nos enfocamos únicamente en lo que es la escena y lo que vemos en la escena donde se presentan los actores, donde vemos la iluminación y la escenografía, pero el teatro es un poco más allá que eso, y es lo que vamos a platicar hoy, y cuál es su relación con respecto a la masonería. Agradezco la invitación del Centro de Estudios Masónicos Internacionales por esta oportunidad de platicar con todos ustedes acerca un poquito de lo que es el teatro y su relación con la masonería. Vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a compartir la pantalla para que todos... Ok.
Vamos a hablar acerca de la masonería y el teatro. ¿Cuál es la influencia en lo que he llamado el drama litúrgico masónico? Y pues el teatro ha existido a lo largo de la historia de la humanidad desde sus orígenes, desde que el hombre tuvo la necesidad de expresar lo que sucedía a su alrededor, lo que pasaba en su entorno, en su mundo. Ha existido esa representación de las cosas que suceden a su alrededor hacia los demás. Desde las culturas más antiguas, es más, desde que el hombre existía en las cavernas, ya expresaba en pinturas rupestres lo que pasaba cuando salían a cazar. Lo mismo sucedía con respecto a la representación teatral, y es lo que vamos a ver en esta conferencia. Desde las representaciones antiguas, como lo decía, hasta nuestros días, eh, representar lo que nos sucede en nuestra vida diaria ha sido una necesidad básica para la construcción de las sociedades, para la construcción de nuestra vida diaria. Y es así como el teatro ha venido evolucionando desde sus orígenes, desde las antiguas civilizaciones. Pero particularmente el teatro se construye con sus bases desde la época de los griegos, particularmente a partir del siglo V y del siglo VI antes de Cristo, vienen los orígenes del teatro griego. Y el teatro, particularmente, su origen viene de la palabra teatrón, que significa lugar de contemplación. O sea, es un lugar en donde vamos a contemplar, pero ¿qué vamos a contemplar? Pues todo, toda la vida, todo lo que sucede a nuestro alrededor, lo vamos a contemplar allí, en ese lugar que se llama teatro. Y los griegos, esa sociedad, empezó a utilizar estos lugares de contemplación, estos lugares en donde se iba a contemplar la vida como una forma de adorar a los dioses, principalmente en una fiesta que era para adorar al dios Dionisio. En esas fiestas se utilizaba el teatro, se utilizaba esta forma de representar las cosas para principalmente dos cosas. La primera, hablar acerca de lo que sucedía en la vida diaria de la sociedad, pero también para criticar al gobierno en turno. Eso fue una de las cosas principales para las que fue utilizado el teatro griego en sus orígenes. Y el primero, digamos, el primer actor que se conoce es este personaje llamado Tespis. En estas fiestas en honor a Dionisio, lo que se hacían eran representaciones de lo que sucedía en la vida diaria de la sociedad romana, pero al mismo tiempo se empezó a utilizar como una forma, ya lo dije, de crítica hacia los gobernantes, como una forma de hasta cierto punto eh, preguntarse si el gobierno estaba haciendo bien las cosas o no, o cómo lo estaba haciendo, sin llegar a hacer una crítica directa, porque ya sabemos que en esas épocas, cualquiera que estuviera, o no solo en esas épocas, sino hasta la actualidad, en muchos de los gobiernos, cualquiera que no esté a favor, pues es eh, reprimido. Pero en esas épocas era mucho peor, entonces utilizaban la escena, lo que sucedía en la escena como una forma de crítica, uh, tomando la comedia, que es uno de los géneros que vamos a ver ahorita, como una forma de criticar lo que el gobierno estaba haciendo. Y este personaje Tespis, que es, digamos, el primer actor en la historia, llevaba un carruaje de un pueblo a otro con actores. Los actores principalmente son los que representaban esa vida en escena. El teatro griego nace principalmente eh, en representaciones que utilizaban la lírica o el coro, o muchos han escuchado hablar del coro griego, precisamente para hacer esas representaciones. La escena se partía en tres partes, que era el prólogo, que hablaba acerca de lo que iba a suceder en la escena, luego venía la segunda parte, que en donde entraba precisamente este coro, y luego ya venían los actos
o escenas en donde se narraba la historia. Eh, en este teatro griego nacen dos géneros principalmente. Nace lo que es la tragedia y nace la comedia. Pero ¿qué son los géneros teatrales? Los géneros teatrales nos van a enmarcar la historia dependiendo del contexto en el cual queremos contarla hacia un final o hacia otro final determinado. Es decir, si nosotros queremos contar una historia a nuestro público, a un público X, nosotros vamos a utilizar un guión establecido que se llama, o que viene de la dramaturgia. Ahorita vamos a ver lo que es el drama y de dónde viene la palabra dramaturgia, pero vamos a utilizar un guión para representar eso. Y surgen dos vertientes principales hacia ese guión, que es la tragedia y la comedia. Todos hemos oído hablar de lo que es la tragedia griega o la comedia romana, y vamos a hablar un poquito más adelante acerca de esa diferenciación entre lo que es la tragedia griega y la comedia romana, y de dónde surge precisamente lo que es el drama. La tragedia se utilizaba principalmente para contar historias en donde el final fuera algo, como su nombre lo indica, algo completamente trágico. Es decir, principalmente el deceso de uno de los personajes principales. Y se contaban historias acerca de las batallas, pues de los guerreros que iban a las luchas, que iban a las guerras, que iban a las conquistas. Se contaba la historia de todos aquellos que morían por culpa del gobernante en un acto de injusticia. Se contaban las historias de aquellos que mataban o que aniquilaban a personas por causa de las emociones y de las pasiones humanas. Pero todas aquellas historias que tenían un final, digamos, de deceso, de muerte, se les incluye en la palabra tragedia porque es algo trágico. Y la otra parte, la comedia, fue utilizada más, como lo dije hace rato, para hacer críticas en cuanto a la forma del gobierno que los estaba representando en ese momento, o en cuanto a la forma de cómo la gente vivía en esas sociedades antiguas, en esa Grecia antigua. Y así se fue desarrollando el teatro a través de las representaciones de las cosas trágicas o de las cosas cómicas. Y a lo largo de la historia fueron tomando forma estas representaciones que fueron cayendo en estos géneros de tragedia y de comedia. Y al irse mezclando, porque no todo podía ser ni trágico ni cómico, sino que a lo largo de la historia se fueron mezclando y dieron paso a otros tipos de géneros que se fueron desarrollando más adelante en la historia. Sin embargo, esta es la base primordial de lo que es el teatro moderno, lo que nace en el teatro griego. Y podríamos pasarnos muchas horas aquí hablando acerca de lo que fue la historia del teatro en la antigüedad, pero no es el caso. Lo que me interesa más es llegar al punto de cómo se relaciona todo esto del teatro con la masonería. Sin embargo, sí me gustaría dejarles en todos ustedes esa duda, esa semillita de duda, para que si ustedes quieren ahondar más en el tema, puedan ir y pues saber un poquito más de lo que representa esta historia de lo que es el teatro. Es un mundo fascinante y que es un mundo realmente complejo y muy, muy amplio, y que se remonta a los tiempos más antiguos de la humanidad, como ya lo dije. El drama en sí mismo significa acción. El drama es la acción, pero el drama como género teatral conlleva la acción llevada a la escena, pero involucrando emociones fuertes. Es decir, no se enfoca en los finales trágicos, ni se enfoca en la comedia, en los finales felices, porque esa es una característica de la comedia, es que su final siempre va a ser feliz. Ahí está, por ejemplo,
no sé, el cuento de la Cenicienta, que al final se casó con el príncipe y vivieron felices para siempre. Ese final feliz es una comedia, pero casi todos la confundimos con algo que nos haga reír. Y sí, muchas veces la comedia tiene que ver con algo que nos haga reír, pero su principal característica es que el final de la historia es un final feliz. En comparación con la tragedia, que el final siempre tiene que ser un final trágico, una muerte o algo trágico que le haya pasado al personaje principal. Esa es la gran diferencia entre esos dos géneros teatrales, que es la tragedia y la comedia. En el drama se mezclan parte de las dos. Se puede mezclar la tragedia con la comedia, pero lo principal en el drama es la exposición de las emociones para llevar a la escena uh, situaciones de la vida cotidiana que pueden llegar a verse muy, muy reales, muy complejas, y se utilizan ya personajes muy, muy complejos. Ese es a grandes rasgos el desarrollo de lo que fue el teatro en la antigüedad y cómo fue desarrollándose a través de sus géneros teatrales. Vamos a hablar un poco acerca de lo que fue la evolución del teatro en la historia, porque esto es lo que nos va a conectar un poco con el cómo utiliza la masonería el teatro. Ya vimos que el teatro en la prehistoria se desarrolló al momento de que los primeros habitantes de nuestro mundo tenían la necesidad de contar las historias de sus acontecimientos, ya sea de los hechos de que fueron a cazar, de que se encontraron con un animal extraño, de que pasaron por las tormentas, de que conocieron el rayo, de que conocieron el fuego. Todo eso lo tenían la necesidad de llegar y contarlo, expresarlo a su pequeña comunidad, y entonces utilizaban la narrativa, pero también utilizaban la representación a través del cuerpo y de los objetos que tenían a su alcance para contar esas historias. Y de cierta forma, esa es una forma de hacer teatro desde la antigüedad. Una forma muy simple de utilizar solo mi cuerpo y algunos elementos que tengo a mi disposición para contar una historia, para contar algo que quiero transmitir a otra persona, ya sea para hacerlo sentir bien, para contarle algo que me pasó en la realidad, o solo y simplemente para entretener. Después, cuando las culturas empiezan a conformarse de una forma mucho más establecida, es decir, las primeras civilizaciones como la Mesopotamia, como Constantinopla, todas esas, o como el antiguo Egipto, todas estas antiguas civilizaciones también tenían la necesidad de contar esas historias, ya no solo como forma de entretenimiento, como forma de esparcimiento, sino ya como una forma de aportar y entregar conocimiento a las nuevas generaciones. Es decir, como una forma de culturización de su sociedad, como una forma de enseñarle a las otras generaciones o a los demás la cultura o las formas de convivencia entre las personas. Sin embargo, hasta esa época todavía no se estructuraba una forma teatral o sí, un método teatral fijo, sino que se contaban de manera aleatoria y sin una base sustentable. Ya para el siglo V, como lo vimos hace rato, surge precisamente ya como tal la palabra teatro, como tal una estructura dramática, es decir, una estructura de acción, una estructura de ejecutar una obra creada para contarse, una obra creada para que los demás la contemplen, que es precisamente lo que es el teatro. Y de ahí surge este concepto de teatro como tal, porque también surge como un espacio físico, ya no solo como un espacio de la escena donde va a existir una historia, sino como un espacio físico en donde va a existir un lugar en donde el público va a estar sentado, un lugar en donde la orquesta o el coro va a participar,
y un lugar en donde los actores van a presentar o van a hacer la representación, que es lo que ahora conocemos como el foro, como la fosa de orquesta y como el escenario o como la escena. Eso es lo que ya surge físicamente un lugar específico para hacer esa contemplación de esas historias, para contar esas historias y para culturizar a la sociedad en cuanto a una vertiente principal que es o la crítica social, la crítica sobre los problemas sociales que nos aquejan o que aquejaban en esa sociedad griega del siglo V, o como una forma simple de entretenimiento. Cuando los romanos toman control de toda esa área geográfica y el imperio romano surge en su majestuosidad y se vuelve el imperio más importante sobre la faz de la tierra, el teatro lo sigue y entonces los romanos utilizan esa forma del teatro griego para seguir enseñando, seguir culturizando a su sociedad y seguir entreteniendo a su sociedad. Porque como lo dije hace rato, el teatro no solo fue utilizado para entretener, sino para culturizar, para que los conocimientos de ciertas, para que los conocimientos que los gobernantes querían que la gente tuviera, fuera presentada mediante el teatro, mediante las representaciones. Y entonces surge el teatro romano y utiliza ahora sí ya no solo la tragedia como forma de representación, sino que utiliza, ni la tragedia ni la comedia como forma de representación, sino que ahora utiliza el drama como una forma importante de representación teatral, como el género más importante de de su representación, de su teatro, de su contemplación, el drama. Y a partir de ahí empieza a crecer eh, estas formas de representación para culturizar y para transmitir conocimiento de una generación a otra. Cuando el imperio romano cae y empieza la Edad Media, el teatro cambia su forma porque cambia toda la sociedad y como ustedes saben, la religión católica surge, el catolicismo surge como una institución importante, fuerte, y entonces la religión católica en el teatro medieval utiliza el teatro para transmitir ese conocimiento y ese dogma católico a sus pueblos, a donde quería llevar el evangelio, utilizan el teatro para culturizar. Y entonces surge una nueva forma de hacer teatro, una nueva representación teatral para transmitir conocimiento, pero ahora un conocimiento, digamos, dogmático con respecto a la religión católica. Y viene un espacio importante cuando surge, en el movimiento renacentista del siglo XV y XVI, cuando surgen los movimientos de la Ilustración. El teatro vuelve a cambiar su forma, se vuelve a abrir, digamos, el teatro hacia nuevos horizontes y surgen mezclas de, de categorías teatrales, mezclas entre el drama, la tragedia y la comedia, y empiezan a surgir nuevas formas de hacer teatro como lo vamos a ver más adelante. Y entonces el teatro sigue su evolución hacia el siglo XVII, siglo XVIII, y empiezan a surgir las grandes obras eh, literarias que son llevadas al teatro, como las grandes obras de Shakespeare, que seguramente todos ustedes las conocen, y de ahí viene, a partir del siglo XIX, se romantiza un poco más los géneros teatrales y surge el teatro moderno en la actualidad. Ya para finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hay una gran revolución en cuanto a la forma de hacer teatro, en cuanto a todas esas formas de hacer teatro, con la escuela
pues sí, la escuela rusa de Stanislavski. ¿Ok? Como lo vimos, el teatro durante toda la historia de la humanidad ha representado un papel crucial en las expresiones culturales porque refleja lo que vive la sociedad. Alguien dijo en alguna ocasión que si uno quiere enterarse y saber qué tipo de sociedad existe en cada país, lo que tenemos que ver es el teatro que tiene en cada país, porque el teatro refleja a la sociedad existente. En el teatro podemos representar todos esos problemas sociales que estamos viviendo, podemos hacer crítica, podemos, no solamente es entretenimiento, sino que podemos representar la vida como la vemos o como la ve el creador teatral en su totalidad. El teatro es una representación de nuestro universo. Eso es lo que es el teatro y esa es la importancia que ha tenido el teatro a través de la historia. La historia ha cambiado gracias también muchas veces a lo que se ve en la escena. Pero ¿cuál es la conexión entre la masonería y el teatro? Ya platicamos un poquito con respecto a lo que es la historia del teatro, sus orígenes, su historia, su evolución y sus géneros. Eh, pero la conferencia de hoy se trata no solo del teatro, sino de la masonería y el teatro. Y en la masonería, ¿cómo es que el teatro y la masonería se conectan? Bueno, se conectan principalmente en los rituales masónicos que todos nosotros conocemos y hemos pasado, porque la influencia del teatro en la liturgia masónica eh, surge a partir de una combinación de experiencias simbólicas y emocionales que vamos a ver a continuación. Eh, en los rituales masónicos, el teatro aporta una dimensión emocional, pero no solo emocional, sino la palabra teatralidad juega un papel importante en nuestras ceremonias. Pero ¿qué es la teatralidad? El teatro y la teatralidad son dos cosas completamente diferentes. El teatro es, como ya lo vimos hace rato, es la contemplación, es la representación de la vida y la teatralidad es el elemento que vamos a utilizar para llevar a cabo esa representación. Y la teatralidad, perdón, no solamente incluye a la persona, o sea, el actor que va a representar o que va a hacer la representación en la escena, sino que incluye elementos adicionales como, por ejemplo, la vestimenta, como los artículos que se utilizan, que nosotros en el mundo teatral llamamos escenotecnia, la escenografía que se va a utilizar, incluso hasta la iluminación y la música que se utiliza en una obra teatral juega parte de la teatralidad. Entonces, todos estos elementos de la teatralidad se incluyen en los rituales masónicos a través del simbolismo y la narrativa de esa experiencia masónica que vivimos en esos rituales, que utilizan elementos del drama, o sea, de la acción, de la representación llevada a la acción y de la actuación para comunicar enseñanzas, para comunicar enseñanzas que no, que no solamente son morales y éticas, sino que también incluso científicas, fomentando lo que sí, una profunda conexión entre los miembros que participan en ese ritual. Y tal vez cuando nosotros llegamos a la logia y llevamos a cabo esos rituales, no nos damos cuenta hasta dónde estamos usando esos elementos de la teatralidad, porque para nosotros ya es, digamos, no lo vemos desde el punto de vista artístico ni desde el punto de vista teatral, sino como que lo vemos ya como una parte, elemento del ritual. Pero, sin embargo, están presentes esos elementos en esas ceremonias. ¿Y cuáles son esos elementos de la teatralidad en la masonería? Pues no es otra cosa más que la vestimenta que usamos, que es importante, nuestros arreos, todos los arreos que utilizamos para ejecutar esas ceremonias, que van cambiando de un nivel o de un grado a otro, o de una ceremonia a otra, y que son elementos que nos ayudan a
hacer esa representación. Al evocar esos gestos, esos símbolos, estamos utilizando la teatralidad en la representación de las ceremonias para transmitir conocimientos morales, conocimientos científicos, o para transmitir simple y sencillamente eso que la liturgia nos está pidiendo que transmitamos en esa ceremonia. Por supuesto, hablar de teatro es hablar también de la música que se utiliza en el teatro. Como ya lo dije hace rato, el teatro no solamente es ver lo que está en la escena, o sea, es decir, al actor representando una obra teatral en una escena. El teatro va más allá. El teatro es crear una atmósfera completa para transmitir un sentimiento o para transmitir el sentimiento y transmitir un mensaje hacia el público. En el teatro comercial, en el teatro convencional, lo hacemos para transmitir una crítica, para transmitir una enseñanza, para hacer cuestionamientos sobre un problema social en específico o simple y sencillamente para entretener un público. En la masonería utilizamos el teatro no para transmitir todo eso mismo, pero no a un público en general, sino a unos miembros en específico que están presentes en esa ceremonia, en ese momento, y que necesitan, bueno, más bien no necesitan, sino que están prestos para recibir ese conocimiento que le transmite esa ceremonia. Y como ya lo sabemos, cada ceremonia transmite conocimientos específicos y diferentes, dependiendo el grado y dependiendo la ceremonia que se va a ejecutar. Transmite conocimientos, pero utilizamos elementos de la teatralidad para transmitirlas. Y la música es una parte muy importante. Yo no sé si ustedes en sus tenidas, en sus logias, cada uno de ustedes en sus respectivos talleres orientes, hayan utilizado en algún momento, en alguna ceremonia, en algún ritual masónico, música para ayudarse a hacer más profunda la experiencia de esa ceremonia. Desde mi particular punto de vista, yo sí lo he utilizado, principalmente en las ceremonias de iniciación, y la experiencia es algo completamente diferente, llevado a un nivel impresionantemente elevado. Utilizar música durante la ceremonia de iniciación le da al iniciado una perspectiva totalmente diferente y una perspectiva mucho más profunda de lo que se le quiere transmitir al iniciado. Y en este momento, por ejemplo, en este momento se me ocurren muchísimas obras musicales, pero nos llevaríamos toda otra conferencia y muchísimo tiempo más a hablar acerca de lo que es la música que podemos usar en las ceremonias de la masonería. Pero hay un personaje en la historia musical que yo creo que a comparación de cualquier otro músico que haya escrito música masónica, es incomparable. Y hablo de Mozart. Mozart ha ejecutado o ha creado o creó en su momento música para ceremonias masónicas impresionantemente asertivas, impresionantemente efectivas en cuanto a su papel energético, pero no solamente energético, sino a su nivel esotérico y a su nivel espiritual, eh, casi diría yo perfectas. En cuanto a su nivel matemático de la escritura de la música, si ustedes han estudiado un poco acerca de lo que es la matemática musical y de lo que es la creación de las notas musicales y su efecto físico en el cuerpo, no me dejarán mentir que Mozart es uno de los autores de música masónica más que ha creado las obras más perfectas en la historia. Claro que hay muchos otros, pero siento que Mozart ha sido uno de los principales y la música de Mozart en las ceremonias masónicas es impresionante. Su efecto es impresionante. Tan solo escuchar el Requiem, si, quienes lo han escuchado, les va a producir efectos, eh, bueno, ya me dirán, háganlo, vivan la experiencia
y ustedes mismos se darán cuenta de cuán profunda y de cuánto pueden cambiar la percepción del iniciado sin la música y con la música, sin utilizar elementos de la teatralidad o utilizando elementos de la teatralidad. Y vamos a algo que es importante, que es esto, que es el drama litúrgico masónico, que es precisamente en donde vamos a desarrollar el teatro, y es donde se conecta directamente el teatro con lo que hacemos en la masonería. Y hablamos de lo que es el drama litúrgico masónico. Pero, ¿qué es esto del drama litúrgico? El drama litúrgico masónico es una representación teatral que vamos a hacer o que se hace en los rituales y ceremonias que llevamos a cabo para transmitir enseñanzas y valores que la masonería quiere transmitir a sus adeptos o a sus miembros a través de dramatizaciones que se hacen, que refuerzan los principios morales y éticos que simple y sencillamente llevamos a cabo en nuestra fraternidad, creando un espacio de reflexión y aprendizaje. Es eso, es lo que hacemos normalmente en nuestras tenidas, en lo que hacemos normalmente llevando a cabo los actos que representamos a través de lo que nos dice la liturgia, y lo hacemos siempre a través de una representación teatral, solo que tal vez no habíamos caído en cuenta que lo hacemos de esa manera, pero lo hacemos de esa forma. Y finalmente, lo que es el drama litúrgico, ya no hablando de la masonería, porque vamos a ver de dónde surge este asunto del drama litúrgico. Y para ver de dónde surge, tenemos que ver qué es eso de drama litúrgico. El drama litúrgico es una forma de actuación que integra la narración, la acción y el simbolismo utilizada en ceremonias masónicas, en este caso para nosotros, pero también se utilizan en ceremonias de cualquier otro tipo y que buscan transmitir enseñanzas y proporcionar una comprensión más profunda de los rituales que estamos llevando. ¿Y de dónde surge el drama litúrgico? Pues surge de aquí, del teatro en la Edad Media. Ya les había dicho que esta parte de la historia del teatro es donde conecta, precisamente donde se conecta, de donde surge esta conexión entre lo que es el teatro y la masonería, porque el drama litúrgico masónico surge precisamente de la conexión que tuvo la masonería con la Iglesia Católica. Pareciera ser en este momento de la historia algo completamente irreal, pero recordemos que la masonería en su antigüedad era masonería operativa, y como masonería operativa, eh, pues fueron los encargados, nuestros antiguos hermanos, fueron los encargados de crear las catedrales, de crear las construcciones, fueron los grandes arquitectos de los grandes templos de la antigüedad, y como tal estuvieron conectados directamente con las diferentes religiones. Y una de las religiones más importantes, no digo la más importante, sino una de las más importantes a través de la historia, ha sido la Iglesia Católica. Y precisamente de esa liturgia, de esas representaciones de la Iglesia Católica, la masonería, cuando deja de ser operativa y se vuelve la masonería especulativa, pues toma esos ritos, esas formas litúrgicas, esas representaciones, esos dramas litúrgicos de la Iglesia Católica para crear sus propios dramas litúrgicos. Y el teatro, en esa Edad Media, en donde surge precisamente todo eso, juega un papel súper importante. En este caso, el teatro en la Edad Media, en el teatro en la Edad Media surgen tres categorías muy importantes, que son en la que hablaba de los milagros, de la que hablaba de los misterios, y la que habla de las moralidades o los autos. Y precisamente de esta última es de donde la masonería especulativa, cuando se hace el rompimiento entre la Iglesia Católica y la masonería, cuando surge la masonería especulativa, de este último, de los autos o moralidades, toma
la forma del drama litúrgico para crear sus propios dramas de la masonería, para crear su propia liturgia de los dramas masónicos y cómo crear estas representaciones de las diferentes ceremonias que llevamos a cabo. En la actualidad, aún todavía, en muchos de nuestros países seguimos llevando a cabo estos rituales o estos dramas litúrgicos de la Iglesia Católica. La misa es uno de ellos. Es un drama litúrgico, es una representación teatral de algo que pasó o de varias cosas que sucedieron en la antigüedad o que se cree que sucedieron en la antigüedad, dependiendo qué punto de vista tenga cada uno de ustedes, pero uno de los dramas que más se representan o que se representan y que constituyen una parte fundamental de la misa es la última cena. O es esa parte en donde dan el pan y el vino. Esa parte de la representación es una representación teatral, es un drama litúrgico que sigue utilizando la religión católica en estos momentos, y otro drama litúrgico que se lleva a cabo, ya no por la Iglesia Católica, sino más bien por todos sus feligreses y sus adeptos, es la Pasión de Cristo. Es otro evento histórico, bueno, si muchos lo quieren ver así, pero es un evento que ha permeado a través de la historia y que se sigue representando en muchos lugares. En la Ciudad de México es uno de los más grandes de Latinoamérica, es esa representación que se hace en Iztapalapa cada año de la Pasión de Cristo y que miles o cientos de miles de personas acude a ver. Es eso, un drama litúrgico, es una representación teatral de una historia que fue contada hace siglos y que sigue contándose a través de la historia. Entonces, este punto es el punto crucial entre lo que es el teatro o una representación dramática con la masonería. Este justo punto es donde nos conecta todo lo que estamos hablando. Y aquí vamos a hablar entonces algo que es importante. Ya decíamos hace rato que cómo es que utilizamos ese drama o esa representación teatral en la masonería. Y la tenida de iniciación es una tenida en donde podemos ver representado un drama litúrgico a través de una representación teatral. Como lo dice aquí, el escenario se arregla, se decora de acuerdo al grado, en este caso la iniciación, y como en toda obra teatral hay personajes principales y personajes secundarios, cada personaje tiene su propia función. Cada uno de nosotros, queridos hermanos, debemos recordar nuestra tenida de iniciación, ese momento crucial en donde fuimos aceptados en esta orden y que nos marcó para el resto de nuestra vida. Cómo lo vivimos cada quien es algo completamente diferente y profundo. Pero acuérdense un poquito, para los que ya tenemos un poco de años que hemos vivido esta situación, recuérdense un poco cómo fue. Todo estaba decorado, había personajes, había escenario, es decir, había una escenografía puesta, había vestuario incluido, había cierta forma de vestuario incluido. Cada personaje tenía su funcionalidad, tenía su descripción y sus características de personalidad. Y la escenificación que se lleva a cabo en esa tenida de iniciación es algo muy particular. Es un drama completo, de principio a fin. Transmite conocimiento, transmite emociones, transmite principios morales, principios científicos, principios ideológicos, transmite un montón de cosas que en ese momento, como iniciados, no nos damos cuenta y que lo vamos entendiendo después. Pero no solamente como iniciados, cualquiera de nosotros, queridos hermanos, cuando participamos de una tenida de iniciación y recibimos a un nuevo adepto, jugamos un papel importante. Jugamos un papel importante en esa obra. Jugamos un papel importante en esa dramatización. Nuestro personaje o el personaje que vamos a ejecutar puede ser un personaje principal o un personaje secundario.
Sin embargo, cada uno de nosotros, cada uno de los que está presentes en esa ceremonia, juega un papel importante para que el iniciado viva una experiencia que va a ser única, que le va a transmitir un conocimiento inigualable, pero que forma parte de un drama litúrgico y que forma parte de una representación teatral. Como esta conferencia es abierta, es pública, no voy a entrar en más detalle con respecto a la ceremonia, pero sí quiero que cada uno de ustedes se acuerde de cómo fue, de cómo se vive una ceremonia de iniciación, de cómo es, y se van a dar cuenta que todos estos elementos de los que hemos hablado con respecto a la teatralidad y al teatro toman un sentido importante. El vestuario, el personaje o los personajes, la ambientación, la utilería, incluso los útiles que vamos a utilizar, la forma en cómo se va llevando a cabo el drama, o sea, la acción, o sea, la narrativa de la historia, la narrativa de la tenida, incluso la misma iluminación, desde el momento en el que entramos al cuarto de reflexiones, los hermanos que acompañan al profano en ese momento tienen y juegan un papel importante. La forma en cómo lo conducen al templo juega un papel importante. Y si le añaden a toda esa experiencia importante la música, como les decía yo hace rato, la música justo en el momento adecuado, la experiencia se va a multiplicar por 1000. Yo he tenido la fortuna de estar, de hacer y de estar, de preparar tenidas de iniciación en donde la iluminación, la música, todos los detalles son cuidadosamente, pues sí, estudiados y cuidadosamente hechos para que la experiencia sea exponencial. Y créanme que las experiencias, no solamente para el iniciado, sino para todos los que participan en la ceremonia, son inigualables y únicas. Ya lo dice la liturgia en su momento. Cuidado, hermanos, porque entre el ridículo y lo sublime hay un pequeño paso. Hay solamente una línea muy corta, muy pequeña. Hay que cuidar eso siempre, mis queridos hermanos, al momento de llevar a cabo nuestras ceremonias, porque la teatralidad sí juega un papel importante, pero el exceso de teatralidad también puede destruir. Entre lo sublime y lo ridículo existe una línea muy, muy delgada. No solamente en la masonería, sino en todo en la vida. En el teatro normal, en el teatro común, también es lo mismo. La línea es muy corta y muy delgada y hay que cuidarla, porque tampoco hay que caer en excesos. En conclusión, mis queridos hermanos, yo creo, considero, a razón de lo que ustedes me digan, que el teatro ha desempeñado una parte fundamental o esencial en la masonería porque enlaza los rituales que llevamos a cabo con expresiones artísticas. Lo que si lo usamos de manera adecuada y si lo usamos con conciencia, puede llevar a la experiencia masónica a un nivel muy superior. Esta conexión se refleja directamente en el drama masónico, convirtiendo la ceremonia en un acto significativo. Esa es la importancia del teatro en la masonería, porque aporta una dimensión simbólica a los rituales y permite que todos los que estamos viviendo un ritual, una ceremonia masónica, podamos experimentar y comprender aún mejor los conceptos que para algunos pueden ser complejos, para otros no, pero nos lo hace llegar de una forma más emocional y más directa. Esto creo que aumenta, no solo crea, sino que aumenta el sentido de comunidad y pertenencia de nosotros como masones. Las reflexiones para una práctica teatral masónica. Yo creo que, o esta es la reflexión que quiero dejarles a todos ustedes al final. Y ya lo decía al principio, esta conferencia no se trató de hablar sobre el teatro como tal,
Solamente les di un pequeño acercamiento a lo que es el teatro y me gustaría dejarles la semilla para que cada uno de ustedes ahonde un poco más con respecto a esta práctica teatral masónica y pueda enriquecer aún más su trabajo en la logia, incrementando la experiencia de todos los que participan en ella, de todos los miembros, porque eso va a permitir que exploremos más allá las lecciones masónicas en un formato que pueda estimular aún más la mente y nuestro espíritu, utilizando todos estos elementos, como ya los dije, todos estos elementos del teatro, de la teatralidad, como el vestuario, como la escenografía, como la utilería, como la música, e incluso la misma iluminación, para crear experiencias masónicas más profundas. De mi parte es cuanto, queridos hermanos. Espero que esta conferencia les haya aportado un poquito de luz con respecto a lo que el teatro puede aportarles en su vida masónica, lo que el teatro puede aportarles en su experiencia, en sus talleres. Y pues quedo a sus respetables órdenes, queridos hermanos. Muchísimas gracias a todos. Ay. Muchísimas gracias, querido hermano Rafael Ángeles. Voy a abrir los micrófonos para que me ayuden a tributarle una batería del grado. Me parece que mi hermano Catalino, este, ibas a contar, tienes que desbloquear tu micrófono. Me parece que no estás, ya te lo habilité. Bien, hermanos míos, vamos a hacerle un reconocimiento a nuestro respetable hermano. Muchas gracias, queridos hermanos. Muchas gracias. Permitidme, no Hermano sé qué Yair, pasa. Permitidme. hermano Yair, me pusieron Listo, de ya pueden confi- activar su micrófono. Adelante. Bravo. Felicidades, Muchas hermano, ¿eh? gracias, muy Muy buena bueno. Bravo, conferencia. Muchas gracias, felicidades. Justo y Gracias. necesario. Excelente, muy bien. excelente conferencia, muy bien. Muy buena Muchísimas presentación. gracias por la... Excelente. Gracias. Excelente relación entre la masonería y el teatro. Excelente tema, hermano. Muchas gracias, queridos hermanos. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a volver al silencio. Y ahora sí, mi hermano Catalino, nuevamente tienes que activar tu micrófono, ya que donde estás como coanfitrión, no sé por qué no aparece que tienes Sí, micrófono. Listo, adelante. póngame de coanfitrión en la computadora, en la PC, que lo tengo Ahorita le comento a mi hermano Natayel que como host puede hacer esa función. Mientras tanto, los vamos invitando a que levanten sus manitas con la aplicación para hacer algún comentario o duda respecto a la ponencia. Adelante, mi hermano Catalino. Ahora sí, el micrófono es todo tuyo. Gracias. Muy buenas noches, caros hermanos míos todos. A la gloria del gran arquitecto de los diversos, salud, fuerza y unión. Todos nosotros hemos vivido esa experiencia del psicodrama, como le llamamos también, el psicodrama de la iniciación, donde nos hace ya ser seres diferentes, seres más comprometidos. Quiero dar la palabra inmediatamente al hermano Ricardo Iván Meléndez. Tiene la palabra, hermano mío. Queridos hermanos todos, buenas noches. Saludo desde Filadelfia, Pensilvania. Yo quería hacer mención, mi papá es actor de carrera, entonces yo quiero hacer un par de toques y comentarios. Tuve la fortuna cuando me inicié en Quetzalcóatl 147 que me tocaron desde los hermanos expertos hasta los hermanos cuando me estaban recibiendo en las pláticas y todo.
ellos tomaron un papel o sea, asumieron un papel debido. Y la iluminación del templo, la música, los sonidos, todo contó, la utilería, todo trabajaron bien. Por eso es muy importante, y en Estados Unidos es también muy impresionante porque aquí es todo de memoria, entonces no hay correcciones o ya le leí mal o el hermano soplando, eso el hermano va y rara vez de repente le tienen que soplar algo, vamos, eso es muy importante en la parte teatral, es como el actor se prepara. Un libro de Konstantin Stanislavski, el hermano que nos dio la conferencia, excelente, felicidades. Konstantin Stanislavski fue un brinco cuántico en la actuación, porque del teatro, de la parte de Chaplin, del cine mudo y todo, sí contaban mucho las expresiones, pero era mucho la parte musical y la parte del lenguaje corporal. Sin embargo, Konstantin Stanislavski, para hablarlo en unas palabras llanas, en vez de echarse unas gotas en el ojo, hacía que el actor viviera el personaje y se inmersara en el personaje, que es lo que nosotros en Logia tenemos que hacer, tomar la inmersión del personaje y vivirlo para que el candidato o la persona que está en la escalera pueda vivir la experiencia, ¿no? Y la iluminación es muy importante hasta por la cuestión física. Vamos a poner un ejemplo, si metemos a una persona en un closet y le ponemos una venda en los ojos y después de 1 hora, 2 horas estamos jugando escondidillas y lo sacamos al sol, le puede lastimar los ojos. Eso es muy importante, tener una graduación y etcétera. Entonces, lo que estaba hablando nuestro hermano Rafael Ángeles, excelente. Dato curioso, los micrófonos no funcionaron y te perdiste los aplausos, pero sí hubieron aplausos, hermano, ¿eh? Entonces, los aplausos, todo en el teatro cuenta, hay que tener tablas para hacer las cosas. Héctor Suárez, por ejemplo, un gran actor, caracterizaba muy bien y tuvo la constancia y aparte él un gran persona en México. Él tuvo la constancia de hacer esa crítica social y aparte él tuvo la constancia de tomar papeles. Hay una película, no me acuerdo cuál, en donde el único papel que hace él son sus ojos en el espejo de un taxista. Y eso lo tomó y lo hizo genial. Le tomó 30 segundos de escena y la tomó. Hay actores que les gana el ego y no, yo no voy a tomar eso, ¿cómo creen? Él lo tomó y ahí está el récord de que fue una escena genial. Entonces, traigo por ahí todavía 1 minuto y medio. Yo quiero cerrar con el asunto de que es para nosotros como masones fundamental esta conferencia, realmente excelente, porque es fundamental, porque es una de las artes que tenemos que aprender, como la música, está también la actuación, o sea, es una de las artes, la pintura, es como si fuera una geometría. Nosotros estamos jugando con una geometría en la escena de donde estemos, y hay que observar el templo, porque es el escenario, no siempre se va a actuar igual, etcétera. Entonces, qué excelente conferencia, hermano. Yo les recomendaría un libro que habla de luz, de sombra y todo, que se llama El actor se prepara, de Konstantin Stanislavski. La dicción, la tonalidad de la voz, todo cuenta. Así que, hermano Ángeles, qué felicidad. Me gustaría que usted ahondara más quién fue Konstantin Stanislavski y por qué es tan importante que uno tome técnicas hasta de dicción, que es otra cosa que los masones tenemos que tomar, etcétera. Por favor, hermano, esa es mi pregunta, ¿nos podría ahondar un poco más en ese brinco cuántico de Konstantin Stanislavski, por favor? El tiempo, gracias, 5 minutos, gracias. Sí, Claro que sí, perdón. hermano mío, tiene la palabra, hermano Rafael Ángeles Hernández, que no lo Sí, saludé ahorita, pido excusa, hermano mío. no hay problema, mi querido hermano Catalino, gracias. Sí, mi querido hermano Iván, tienes toda la razón. Efectivamente,
un salto cuántico en la actuación. Hablar de él nos llevaría a toda una conferencia de 3 o 4 días, porque no es nada sencillo. Todo lo que hizo, básicamente es el padre de la actuación moderna. Como lo dije hace rato, el teatro no solamente es lo que se ve en la escena, no solamente es el actor presentando su personaje o representando algo. El teatro tiene que ver más allá de eso. Es todo lo que rodea al actor. Sin embargo, la actuación es una de las partes fundamentales que tiene el teatro para hacer llegar el mensaje al público. Y Stanislavski básicamente lo que hizo fue decirle a los actores, a ver, tú no tienes que fingir en el escenario que te duele la pérdida de un ser querido. No tienes que fingir en el escenario que te enamoraste de la que en la escena está siendo tu esposa. No tienes que fingir en el escenario que estás disfrutando matar a tu víctima, porque hasta antes de Stanislavski, lo que los actores hacían era precisamente fingir en el escenario que yo estaba matando a una víctima, ¿no? Lo hago así como que intento matarla. No, no, no. Lo que Stanislavski estableció fue precisamente el decir, no, no tienes que fingirlo, tienes que sentirlo, tienes que realmente vivir esa experiencia. No materialmente, o sea, tú no tienes que matar materialmente a tu víctima en la escena, pero sí tienes que hacer como si la estuvieras matando. Y tienes que sentir como si quisieras hacerlo. Tienes que sentir como si de veras estuvieras enamorado de la esposa con la que te vas a casar en la película. Tienes que vivir realmente como si de veras hubieras perdido a tu madre en el hospital. Es decir, tienes que exponer tus sentimientos de una manera honesta. Por eso se le llama el padre del teatro moderno, porque él creó el realismo en el teatro. Él llevó a cabo una transformación completa del actor para que el actor pudiera exponer sus sentimientos de una manera honesta. Pero para eso, pues era muy difícil, porque una persona, si nosotros como seres humanos normalmente no estamos listos para exponer nuestros propios sentimientos hacia personas que no conocemos, y con las personas que conocemos a veces es complicado, exponerlo a personas que no conocemos es todavía mucho más. Y exponerlo en un escenario ante personas, cientos de personas que nos están viendo, es todavía muchísimo más complicado. Y por eso Stanislavski creó una técnica que se llama la técnica de las 4 paredes. Es decir, tú piensas que tu escenario tiene 4 paredes, ¿sale? Una pared es la del lado izquierdo, otra pared es la del lado derecho, tienes tu fondo del escenario atrás, y la parte que te conecta con el público, la parte que está abierta al público, vas a imaginar que ahí existe otra pared. Por eso se llama la técnica de la 4ª pared. Porque tú vas a imaginar que existe un muro entre el escenario y el público. Y entonces tú como actor, en un principio, no te vas a exponer al público. Vas a estar en un cuarto cerrado contigo mismo, en donde vas a exponerte en todas las formas posibles, con todos los sentimientos posibles, pero no tienes por qué verte afectado por quien te está viendo. Explicar esta técnica nos va a llevar todavía muchísimo más tiempo. Lo estoy haciendo de una forma muy general y amplia, pero básicamente es eso. Es crear una pared en la cual no vas a estar expuesto al público directamente, te vas a imaginar en una caja cerrada, que hay una 4ª pared que te cubre, que te permite exponer todos los sentimientos que puedes exponer sin que te afecte lo que está pasando con el público. Más allá de eso, todavía hay otros exponentes que fueron incluso algunos alumnos de Stanislavski, que llevan esa técnica de la 4ª pared a un nivel todavía mucho mayor, pero pues eso es materia de otra conferencia. ¿Ok? Espero que haya quedado resuelto un poco tu duda, querido hermano Iván, y con gusto podemos preparar otra conferencia que hable exclusivamente sobre la actuación. Gracias. Muy bien, hermano Rafael.
Alguien había escrito que como si había confusión con los nombres, ¿no? El hermano ponente es Rafael Ángeles Hernández. Hay otro hermano, parece que se llama Rafael Cruz. Hermano mío, alguien preguntó en el chat que si la ópera es teatro. Sí, por supuesto, se me pasó comentarlo, pero efectivamente hablamos un poco acerca de lo que fue el Renacimiento, la Ilustración, y precisamente en esa época, bueno, ya la lírica, que es precisamente el uso de la música y el canto, ya venía desde los griegos fueron los que utilizaron primeramente el canto y la lírica, precisamente la música en las representaciones del teatro griego. Sin embargo, como estructura, como un género teatral en particular, es hasta el Renacimiento cuando surgieron nuevas formas de géneros teatrales, donde se mezclaron todos los géneros teatrales y surge muchos más, aparte de la comedia, la tragedia y el drama, y la ópera, por supuesto, es un género teatral importante, y incluso la ópera tiene obras masónicas muy importantes y utilizan música en algunos casos de Mozart, en otros casos de otros autores, pero por ejemplo, hay muchas áreas que hablan de batallas que utilizan simbolismos masónicos importantes dentro de la ópera. Así que sí, efectivamente, la ópera es un género teatral. Muy bien. El teatro es un mundo fascinante. Escuchemos al hermano Luis Manuel Peñalver Hernández, venezolano que ahora está conviviendo con los ecuatorianos. Active su micrófono, hermano Luis. Muchas gracias, querido hermano Catalino. Un saludo al querido hermano presidente, secretario, todos los consejeros, mis queridas hermanas y queridos hermanos. Esta noche está excelente conferencia. En verdad que en el cine creo que se llama flashback, sinopsis, ese recordatorio que me parece tan especial para todos nosotros, porque esa mística se ha perdido en algunas logias que no practican realmente el ritual como es. Yo de alguna forma me pasé por varios grados incluso, cuando el hermano habló de la comunión, cuando el hermano habló de todas las escenas esas que se presentan en una iniciación y la dramatización que se realiza, que incluso dentro de, por ejemplo, en Venezuela, en los rituales aparece un parlamento para cada uno de los autoridades de la logia, donde incluye venerable, primero, segundo vigilante, orador fiscal, que de alguna forma tienen que hacer esa representación dramatizándola para que de alguna forma sea transmitida y que ese hermano lo sienta, porque realmente el hermano, el candidato, bien sea para cualquiera de los actos que se ejecuten dentro de los 3 grados o los otros grados superiores, de alguna forma, él es el actor principal, la persona, el candidato es quien está personificando la primera parte, es decir, la primera actuación es la de él. Yo realmente también tengo en mi trabajo profano una experiencia con relación a lo que es el uso de la música. Por ejemplo, en ganadería de ordeño, cómo una música estimula a los animales a lo que se dice, lo que nosotros allá en Venezuela decimos apoyar para que fluya la leche de los animales que se están en ese momento ordeñando. Realmente, ¿verdad? Yo felicito a mi querido hermano Rafael porque eso, cuando uno recuerda o cuando uno le pasa por la mente ese flashback de la iniciación, de tanto el aumento de salario y la exaltación
o en sí los otros grados que involucran lo que nosotros le decimos el filosofismo, es muy grato recordarlo. Muchas gracias, mi querido hermano Rafael, por su exposición, y voy a cortar porque ya llegó la bulla de... Sí. Bueno, hermano mío, gracias, hermano Luis Peñalver, por su participación. Hermano, cuando usted colocó entre una de, bueno, creo que salió como en 2 láminas, el teatro, así tipo anfiteatro. Tuve la oportunidad de estar en uno de esos anfiteatros antiguos, donde por su estructura, usted sabe que antes no existían la modernidad de hoy, que los micrófonos y eso. Entonces, se oye, tú puedes estar allá en el fondo del anfiteatro y escucha si deja caer una moneda que tú dejaras caer. Tilín, tin, tin, igualito en el oído, como si tú tuvieras un audífono. Esos, esos ingenieros de antes, oye, ve, sin tener eh, tantas facilidades como hoy en día. Vamos a escuchar al hermano Daniel Díaz Navarro y el hermano me place saludarlo. Francisco Javier Flores había levantado la mano. Entonces, prepárese, hermano mío, para que después de Daniel Díaz Navarro usted participe. Lo tengo pendiente. Hermano Daniel, active su micrófono, por favor. Vamos a ver. Ahí. Gracias, 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 gracias. Ya está activado mi micrófono y espero que me estén escuchando bien. Muy Gracias, mi bien. hermano Rafael Ángeles. Un tema que nos deja, al menos a mí, me hace reflexionar el psicodrama que vivimos. Ahora ya lo vemos, bueno, lo veo desde otra perspectiva porque me hiciste recordar los momentos de las muchas ceremonias en las que he participado y es totalmente un psicodrama, es todo un teatro, ¿sí? Y es bien cierto que la seriedad que se le dé es lo que va a impactar en el profano. Sabía yo del señor Tintan que era estudiado en Francia, sus movimientos, todo lenguaje corporal era motivo de estudio en Francia porque tenía una naturalidad impresionante para desenvolverse delante de cámaras. Hay que ver que no ensayaban antes, que todo era de memoria, no usaban el chicharito y los diálogos eran todavía más largos. Lo que quiere decirse que los aprendían de memoria, entonces sí vivían ellos lo que es su papel. Y recordemos las escenas de doña Prudencia Grifel, doña Sara García, con estos señores Pardavé, eran diálogos de 1 minuto, minuto y medio, en donde se hablaban y se decían las cosas unos a otros sin interrupción, pero que abordaban el papel del personaje que estaban interpretando de una manera tan bien mezclados, bien involucrados en el personaje, que te hacían vivir que era real lo que ellos estaban viviendo. Me llevo lo que le corresponde a la masonería, ¿sí? Los cuidados que hay que tener para poder hacer una buena representación. Ahora lo veo para hacer una buena representación, porque los preparativos que hacíamos, pues van conforme a nuestra liturgia, pero ahora vamos a hacerlo todavía con un poquito más de profesionalismo para darle todavía ese énfasis más que impacte en el profano. Buenas observaciones son las que nos has hecho ver, las que nos has aportado. Es bonito ver cómo tenemos que dominar estas artes, tenemos que dominar el arte de lo que son las bellas artes, ¿no? No nos vamos a desplayar porque está el tiempo contado, pero ha sido una excelente presentación la que nos has dado, cosa que vamos a trasladar, al menos yo en mi logia voy a trasladar para que las cosas se hagan todavía con más realismo y con más seriedad, porque es un psicodrama, sí, cierto,
que es una obra teatral la que vivimos. Vamos a hacerla bien, que nunca nos hemos caído en un problema de que es una conducta inapropiada, nunca hemos tenido problemas, pero sí nos ayuda tu presentación para poder darle todavía una mejor presentación o desarrollo de la iniciación. Gracias, mi hermano. Gracias a mi hermano Catalino Pichardo por conducir, mi presidente pro tempore, y mi abrazo fraterno para vos. Gracias, mi hermano Rafael. Sí. Saludo al hermano Jair Echeverría y al hermano Oscar Franco, que siempre están ahí atentos. Yo, hermano Jair, con su venia, yo había anunciado que el hermano Francisco Javier ha tenido como cierto problema. Él había levantado la mano. No sé si podemos, Adelante, adelante. podemos activarle al hermano Francisco Javier y luego usted, hermano mío. Hermano Francisco Javier. Sí, muy buenas noches. Lo que pasa es que tengo algunos problemas con la conexión de internet, por eso había bajado la mano, pero Se escucha confío en que bien. no me vaya a desconectar. Empiezo en primer lugar agradeciendo al gran arquitecto del universo la oportunidad que nos brinda, como siempre, los sábados y lunes de reunirnos en torno al Centro de Estudios Masónicos Internacionales para nutrirnos de temas tan profundos e interesantes como el de la noche de hoy. Agradeciendo al respetable hermano Catalino Pichardo su dirección y conducción de esta reunión, y al querido hermano Rafael Ángeles por habernos compartido este muy interesante tema. Debo empezar señalando que yo tuve un hermano, Mario, un hermano carnal, que descansa en paz, que fue actor. Él estudió en la Academia Andrés Soler de la ANDA allá en México, y tuvo la oportunidad de participar en muchas obras de teatro y en un par de películas. Así que la actuación, el teatro, el cine es muy cercano a mí. En la masonería y el teatro, yo creo que especialmente en nuestras ceremonias hay una conexión absolutamente directa y trascendental. La única diferencia es que yo veo que en el teatro hay un público y unos actores. En la logia todos somos protagonistas. Somos público y actores al mismo tiempo, por así decirlo. Pero todos actuamos a pesar de que no intervengamos directamente en las ceremonias, estamos participando. Es decir, no hay público, a mi manera muy personal de ver. Y además, que a diferencia del teatro, bueno, en algunas obras de teatro sí surge este otro elemento, pero en las ceremonias, especialmente en la de iniciación, se participa con los 5 sentidos, porque el olfato también es sumamente importante en nuestras ceremonias masónicas. Pero el éxito de la trascendencia, del impacto que reciba el recipiendario del grado, depende de la preparación que asumamos todos los participantes, todos los protagonistas. El protagonista principal, a mi criterio, a mi manera de pensar, es definitivamente el recipiendario del grado. Pero todos tenemos que prepararnos muy bien, porque lo señaló muy atinadamente el hermano Ángeles, de lo sublime a lo ridículo hay algo muy leve. Entonces, la música, la incienciación, la iluminación, la escenografía, todo eso forma parte de nuestras ceremonias, bellísimas ceremonias masónicas, y tenemos que estar firmemente comprometidos a realizarlas de la mejor manera posible. En Panamá practicamos 2 rituales anglosajones que son el del antiguo gremio, Person Webb o Rito York, y el ritual de emulación, que necesariamente tienen que realizarse de estricta memoria. Y esto requiere definitivamente una preparación muy fuerte, muy profunda por parte de cada uno de nosotros,
Tenemos que prepararnos haciendo ejercicios de dicción para que nuestros parlamentos sean prístinos, diáfanos, profundos, porque el timbre y la impostación del actor es fundamental. En fin, quiero agradecerle profundamente al hermano Rafael Ángeles habernos compartido este muy interesante tema. Es mi palabra. Muchas gracias. Muy bien, hermano mío. Bueno, ahí hay experiencia. Qué bueno poder saludarle, hermano mío. Todo mi cariño y respeto. Decía el hermano Oscar escribiendo ahí, del uso de las máscaras. Claro, de ahí viene incluso la palabra, la personalidad del individuo, viene de ahí. Como es la personalidad, esconderse, como hacían los actores que usaban máscara para amplificar el sonido. No sé si usted quería intervenir ahora, hermano mío Ángeles. Sí, sí, muchas gracias. Para hacer precisamente algunas, bueno, aportar un poquito más de luz sobre lo que el hermano Francisco dijo, sobre lo que usted, hermano Catalino, también nos está compartiendo. Efectivamente, hablando sobre la arquitectura de la que usted comentó hace rato, de los distintos tipos de teatro, efectivamente, hay muchos teatros en donde la acústica juega un papel importante, porque una de las cosas primordiales que un actor debe tener para considerarse como un buen actor, digamos, es precisamente el volumen de la voz. Un actor debe ser capaz de que con su sola voz, sin la ayuda de un aparato como un micrófono, por ejemplo, de un aparato amplificador, su sola voz debe ser capaz de llegar a la última persona de la última fila del foro, solo con su voz. Por eso lo decía ya también el hermano Iván hace rato, el actor debe prepararse, y lo decía igual el hermano Francisco Javier. El actor debe prepararse, porque el actor debe prestar su cuerpo, debe prestar su voz a un personaje, lo debe hacer vivir en la escena. Y un actor se debe preparar en todos los sentidos, físicamente, emocionalmente y vocalmente, para poder ejecutar o para poder interpretar un personaje. De la misma manera, nosotros, cuando vamos a preparar una ceremonia en cualquiera de los grados, y cualquier ceremonia que sea, debemos prepararnos de la misma manera. Es parte de la preparación que debemos tener para recibir al recipiendario para cualquiera de los grados de los que estamos hablando. Y las construcciones, precisamente, de esos diferentes tipos de teatros ayudaban con su acústica precisamente para que se lograra el efecto de la amplificación de la sola voz del actor. Y bueno, existen diferentes tipos de teatro, ¿no? Está el teatro tipo griego, el teatro tipo romano, el teatro isabelino, el teatro victoriano, y así podemos hablar de diferentes tipos de teatro, pero la mayoría de los teatros está diseñado arquitectónicamente para amplificar el sonido del foro, el sonido más bien del escenario hacia el foro. Cosa muy diferente en los centros de espectáculos. De esa manera podemos diferenciar arquitectónicamente un buen teatro, de lo que es un teatro, de lo que es un foro para espectáculos. Porque el teatro está diseñado en su arquitectura para amplificar ese sonido, y el foro de espectáculo no lo hace. El foro de espectáculo solo es una construcción con un escenario y un foro, pero ahí sí vamos a necesitar la ayuda forzosa de aparatos de amplificación. Es cuanto, querido hermano. Gracias. Muy bien, hermano mío. Qué bien. Le surgen a uno tantas inquietudes. Pero vamos a escuchar al hermano Jair Echevarría, consejero del SEMI, apoyo directo en la plataforma. Tiene la Muchísimas palabra, gracias, mi hermano mío. hermano Catalino, consejero del CENI. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Rafael, por la exposición. Yo creo que igual, al igual que muchos, me hiciste relacionar, ¿no? Estos dos temas tan importantes en la masonería y también en el teatro, ¿no? Hablaste mucho de la historia, de lo del teatro, los griegos, la ilustración. Sin embargo, yo te quería preguntar,
ahorita con lo mencionaban algunos hermanos de que se acuerdan de las ceremonias. Bueno, son tres preguntas las que tengo. La de las ceremonias. eh, si todo el mundo habla de que les recuerdan las ceremonias en la masonería. Sin embargo, consideraríamos entonces que el ritual para ir a trabajar, sin develar nada, obviamente, estamos en una conferencia pública. Sin embargo, el ritual de los trabajos, independientemente del grado, ¿se consideraría también una representación teatral? Mi otra pregunta sería si podrías profundizar en alguna simbología masónica que se haya utilizado en obras de teatro, ¿no? Y cuál era el mensaje que trataba de, pues de dar a su público, hacia la audiencia, dependiendo cada época en la que a lo mejor esta obra fue representada. Hablaba mucho de la flauta mágica, ¿no? De Mozart, que yo creo que es la más emblemática, como nos comentabas. Y esa sería mi tercera pregunta. ¿Hay alguna otra, aparte de la de Mozart, que pues tenga una carga simbólica importante para transmitir? Esas serían mis tres preguntas. Si el ritual de los trabajos se consideraría también una representación teatral, ¿qué símbolos masónicos se utilizan, sobre todo en el teatro, ¿no? En algunas representaciones, digo, no en todas las obras, pero si nos podrías mencionar cuáles, y que además de la obra de la flauta mágica, que tiene una carga simbólica, si hay alguna otra que nos pudieras compartir. Por mi parte, es cuanto, y pues quedamos en espera de la otra conferencia que nos Sí. dijiste que te puedes animar a dar. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Muy bien, hermano Yair, yo estoy de acuerdo. Yo creo que las inquietudes que nos quedan, podemos preparar otra conferencia ya para el año 2025. Hermano Rafael Ángeles, por favor. Sí, gracias. Claro, claro, querido hermano. Con gusto preparamos otra conferencia en otro momento para seguir ahondando más en este tema, con todo gusto. Con respecto a lo que me comentabas, yo creo que efectivamente los trabajos diarios, los trabajos normales de la liturgia, los trabajos normales que realizamos en el taller, podríamos considerarlos como un drama litúrgico, igual, como una representación teatral, solo que ya no tienen ese nivel de impacto que sí tienen las ceremonias como tal. Sin embargo, sí, efectivamente, todo puede ser una representación teatral. Ya lo decía Chaplin en su momento, ¿no? El teatro es una representación de la vida que no permite ensayos. Así lo decía. El teatro es una representación de la vida que no permite ensayos. Porque a diferencia de lo que sucede en el cine o en la televisión, en donde los actores pueden equivocarse, es decir, existe una toma, dicen acción, y si se equivocan, pueden cortar, regresar y volver a decirlo las veces que sean necesarias porque se permite ensayar, se permite equivocarse. En el teatro no. En el teatro la escena vive una sola vez. En el teatro si te equivocas en la escena y te equivocaste para siempre. Ya no se puede repetir. Ya no puedes decirle al espectador, oye, me equivoqué, perdóname, corte y vuelvo a empezar. Ahí no. En el teatro lo haces, te vas directo y si te equivocas, te equivocaste y lo aceptas y sigues adelante. Por eso hay algo que habló el hermano Iván hace rato muy importante que se llaman tablas. Las tablas le permiten al actor sortear ese tipo de cosas cuando te equivocas. Y hay una regla importante en el teatro que es que cuando te equivocas, hazlo evidente. Si te equivocaste, hazlo evidente para que no pase nada y sigas adelante. Y lo tienes que sortear porque no permite ensayos. La escena vive una sola vez. Tú puedes ensayar la escena que vas a representar en la escena muchas veces antes en tu estudio, en tu grupo de trabajo, en tu casa, pero una vez que llegas a la escena, una vez que llegas ante el público, la escena solo vive en ese momento y no permite equivocación. Y las tablas, ese término de tabla surge precisamente porque entre más escenarios pise un actor, más preparado va a estar. O sea, es decir, entre más tablas de escenario pise un actor, más tablas va a tener, más experiencia va a tener. Y lo mismo nos va a suceder en logia, lo mismo nos va a suceder en el taller. Entre más experiencias tengamos
en trabajos, entre más experiencia tengamos en el taller, menos nos vamos a equivocar, más experiencia vamos a tener al momento de ejecutar la liturgia. Y sí, cualquier cosa que hagamos con respecto a la liturgia masónica puede ser considerado una representación teatral. Todo en su nivel, todo en su momento, pero puede ser utilizado porque utilizamos un guión, es decir, hay una narrativa, se usan personajes, representamos un papel y utilizamos elementos de la teatralidad como el vestuario, como la utilería, como la iluminación para hacer esa representación. Con respecto a tu segunda pregunta, ¿qué elementos usa el teatro de la masonería? ¿Qué elementos simbólicos puede usar el teatro en la masonería? Se me ocurren muchísimos, o sea, el teatro y la masonería están realmente muy ligados. Te puedo decir que, por ejemplo, en el mundo del teatro utilizamos también, de cierta forma, porque tampoco se hace directamente y tampoco lo puedo revelar porque estamos en una conferencia abierta, pero sí el teatro utiliza elementos simbólicos como la escuadra, como el compás, como algún otro que por ahí también se llega a utilizar y que puede ser caso de otra conferencia, pero cerrada para los miembros de la orden, para hablar un poco más en profundidad sobre eso, mi querido hermano. Y el tercero, ¿qué otras obras de la literatura universal son masónicas? Pues como tú dijiste, la flauta de Pan es una representación de la iniciación como tal, es una ceremonia de iniciación en su totalidad. El Requiem de Mozart es una ceremonia de duelo como tal. Eh, a, algunas de las óperas también tienen algún tipo de representación teatral. Te puedo decir que, por ejemplo, la obra de Los Miserables también tiene representaciones de la, de la masonería, sobre todo con respecto a lo que pasó con la Revolución Francesa y los ideales de libertad, fraternidad e igualdad. También la tiene. Hay pocas obras que hablan abiertamente sobre la masonería, pero hay una obra de teatro que se llama Los masones ya no son como los de antes, o algo así, si no mal recuerdo, eh, que también, bueno, es una obra que habla directamente sobre la masonería, pero hay bastantes obras que se pueden relacionar con la masonería en cuanto a la literatura universal. Es decir, no todo lo que surgió de la literatura se puede llevar al teatro, pero todas las obras de la literatura que se han llevado al teatro, de la representación, digamos, de la literatura del Renacimiento o sí, prácticamente el Renacimiento para acá, muchas han sido relacionadas con la masonería. Muchas de las obras de Shakespeare, te puedo decir que tienen una relación con la masonería, como Hamlet, en la parte donde habla sobre el ser. Otelo también tiene una parte de la simbología masónica, y pues podemos hablar igual de muchas otras, pero en este momento, para ser sincero, no se me ocurre otra más. Pero sí, hay muchas que se relacionan. Incluso, por ejemplo, Juan Tenorio, esta obra de Juan Tenorio también tiene relación con simbolismo masónico. Si le buscan, si la estudian, si la ven, lo van a comprender. Es cuanto, mi querido hermano. Espero haber ampliado tu duda, porque... ok. Muy bien, satisfecho. Hermano Rafael Ángel, usted me hizo recordar la primera vez que yo participé en una obra de teatro en la universidad. A mí me eligieron por las características físicas mías. Tengo un parecido así, mi forma, de uno de los padres de la patria, Francisco Sánchez del Rosario. Entonces me dieron mi guión, todas las cosas, y yo me preparé.
Y me acuerdo que fue una experiencia súper, eh, así que me ayudó mucho vivir esa. Después dirigí grupos de teatro, también a nivel de coro, y me acuerdo que se me hizo un reconocimiento por una adaptación que yo hice de una obra de un poeta dominicano de gran respeto y, y grato recordatorio de nuestra parte, que se llama Hay un país en el mundo. Entonces, Hay un país en el mundo, lo habíamos hecho en la universidad, tipo poesía. Entonces, cuando él venía a Santiago, de donde yo le estoy hablando, la ciudad de Santiago de los Caballeros, eh, eh, fue invitado a un club. Entonces nosotros le hicimos una adaptación a su obra, le pusimos algunas voces, polifonía, le pusimos alguna parte de teatro y él cuando emocionado se paró en la mesa donde estaba sentado y dijo que en esencia lo que él quería decir, como que era la primera vez que había captado que los actores, en este caso nosotros, habíamos captado en esencia el mensaje que él quería transmitir. Para nosotros fue de beneplácito, en esa juventud rebelde, usted sabe de querer llevar esos mensajes. Y le agradezco eso también de mi parte, de hacerme recordar esos tiempos. Porque hay un asunto que usted lo trató, la parte de la articulación. La articulación es el pronunciamiento claro de la palabra, que se escuche claro lo que usted está comunicando. Y como decía el hermano que me antecedió ahorita, Daniel Díaz Navarro, la parte de la dicción, eso es fundamental. Y escribía el hermano Oscar de la proyección vocal. Tuve la oportunidad de ser dirigido por un gran maestro del canto, que en gloria esté, Alfredo Morales. Él decía que nos enseñó a cantar de cabeza. Nosotros tenemos nuestra estructura craneal, tenemos una caja de resonancia. Si usted habla, entonces pone la mano que usted nota que a medida que va pronunciando algún sonido, va vibrando la cabeza le va vibrando. Entonces hay que aprender a cantar de cabeza para que nunca se le dañe la parte de la garganta. Qué bien, hermano mío. Qué bueno que usted se motiva a prepararnos otra charla, porque quedan muchos aspectos en el ambiente. Con la venia suya quiero saludar al hermano que hacía mucho que no lo veía, el hermano eh, César Betancourt. Hay muchos hermanos valiosos. Ahorita saludé al hermano Retamales, al hermano Raúl, al hermano José Isidro desde Brasil, Iván Zúñiga. Entonces, hermano mío, ahora queremos que usted nos dé ya las conclusiones finales, unas palabras finales, para entonces proceder a su reconocimiento. Sí, sí, mi querido hermano, muchas gracias. Pues solamente darle las gracias nuevamente al CEMI por la invitación, por la oportunidad de compartir con ustedes hoy un poquito de lo que pues hago, un poquito de lo que yo he aprendido. Lógicamente hay muchas otras cosas que se pueden hablar con respecto al teatro, es todo un universo. Con respecto a la actuación también es todo un universo. Las artes escénicas son también todo un universo, hablar de la danza, de la música, del canto, de todo eso que conlleva la escena, vaya, es hablar muchísimo tiempo. Así que muchas gracias a todos ustedes, queridos hermanos, los saludo en sus orientes, les mando un abrazo fraterno hasta donde estén, les agradezco su tiempo, su atención, espero que esta
pequeña charla les haya aportado luces y que puedan ser utilizadas y practicadas en sus talleres, en sus trabajos. Les deseo lo mejor para este fin de año. Si no nos vemos de aquí a que termine, les deseo felices fiestas, que el año que venga se venga con todo, que el gran arquitecto del universo nos ilumine, nos dé la guía a todos y cada uno de ustedes y muy buenas noches. Muchísimas gracias, querido hermano Catalino, por tus palabras, por tu paciencia. Gracias a todos y hasta la próxima. Muy bien, hermano Yair. Vamos a activar los micrófonos para hacerle, bueno, vamos a leer primero el reconocimiento, hermano mío, para que quede la constancia del agradecimiento y reconocimiento del Centro de Estudios Masónicos Internacionales hacia vos, que nos hemos sentido muy a gusto y satisfechos. Bueno, los comentarios que han escrito muchos hermanos es que muy buen salario, que felicidades, que buen trabajo. El Centro de Estudios Masónicos Internacionales, hoy desde la Ciudad de México, 2 de noviembre de 2024 de la era vulgar, reconocimiento al venerable hermano Rafael Ángeles Hernández por haber dictado la conferencia número 510, Masonería y Teatro, democratizando el conocimiento. Nuestro secretario ejecutivo, respetable hermano Daniel Vega García, sello, y el presidente, nuestro respetable hermano Antonio Natayel Montejano Arauz. Usted recibirá en lo adelante ese reconocimiento. Y ahora, hermano Yair, por favor, ayúdeme a activar los micrófonos para que le hagamos un nuevo reconocimiento aplaudiendo eh, por el trabajo que esta noche nos ha brindado es tan valioso hermano Rafael Ángeles Hernández. Bravo. Muchas Bravo, gracias. bravo, hermano mío. Muchas felicidades. Buenas Bravo. noches. Gracias a todos, mis hermanos. Gracias. Excelentes comentarios Sí. y excelente la ponencia realmente. Excelente la ponencia. Gracias. Sí. Aprovecho para saludar a todas las damas, a través de Judy Pérez García, que fue la primera quien nos habló, pero hay muchas damas en esta noche. Larga vida a todos. Y ayer fue Día de Todos los Santos y hoy Día de todos los fieles difuntos. Que todos nuestros hermanos ido a destiempo al Oriente Eterno o al campamento eterno, que la portentosa luz del gran arquitecto del universo los ilumine por siempre en la Jerusalén celestial y a todos nuestros seres queridos y amados. El hermano Natayel no ha participado directamente porque usted sabe que en México hay unas celebraciones especiales dentro de la cultura, eh, pero muy satisfecho de poder trabajar junto a vosotros. Entonces, agradecemos a todos su asistencia, su amable atención, su cordialidad que muestran con esa atención que se nota en los rostros a través de la pantalla. Que el gran arquitecto del universo los cubra con amor puro y que seamos felices viviendo en paz profunda, hermanos míos. Nos despedimos de todos los asistentes y también de los que nos observan a través de otras redes. Recordámosle que nos ayuden a compartir estas experiencias que pueden ayudar a otros seres esparcidos en el universo. Muchas gracias a todos y tenía que saludarle al hermano Douglas Cárdenas, que siempre está muy activo. Mi saludo especial, hermano mío, recordándole que ya se acercan los días, los meses están pasando ya de la segunda cumbre mundial del Centro de Estudios Masónicos Internacionales que se desarrollará en la Isla Feliz, Aruba. No se pierdan esa experiencia, hermanos míos. Muchas gracias a todos. Ahora nos despedimos y seguimos con los que tengan la cámara activa en la postconferencia. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias, Muchas hermano. gracias, Buenas noches. felicidades, Rafael. Muchísimas gracias a Gracias todos. a todos. Buenas En un noches. momento nos vamos a desconectar de Facebook. Mi hermano Catalino, discúlpame, tomé la palabra Sí, para nada más sí, hacer sí. el cierre.
agradecerle a nuestro hermano Rafael y bueno, en un momento más se activan sus micrófonos para con la postconferencia. Listo. Bye, hermanos, bye. Hasta mañana. Se va de una vez, Gracias, hermano mío. buenas noches. Qué lindo Muchas está lo de, gracias, buenas noches. qué lindo está lo de Iván Zúñiga con todo